Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar hablando de escogidos para alabanza de su gloria. Y vamos a utilizar como documentos base la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1, versículo 3 al 14 y también el documento de Salmos en el capítulo 104, versículos 1 y también versículos 31 al 35. El pensamiento central señala que la alabanza a Dios no es por sí misma un espacio normativo para la vida cristiana, sino manifestación del alma agradecida ante la grandeza de la gloria de su Señor. Y vamos a ver cuán importante constituye ser la alabanza, porque constituye ser un estado de reconocimiento por lo que Dios hace. Es por eso que aquellos que han reconocido a Dios a través de la persona de Jesucristo como su Señor, como su propietario, entienden que ahora su vida es una que está dirigida en la persona del Espíritu Santo, en la cual lo que Él realiza es merecedor de toda honra, porque nosotros somos considerados inútiles, no tenemos la capacidad de poder, número uno, salvarnos a nosotros mismos, no tenemos la capacidad de poder regenerarnos nosotros mismos, no tenemos la capacidad de poder purificarnos nosotros mismos. Es por eso que vemos esa manifestación del alma agradecida ante la grandeza y la gloria de nuestro Señor. El texto que se utiliza como base es siendo, como dice el apóstol Pablo, a la carta a los Efesios diciendo, nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de su gloria, y mejor dicho, de su gracia, con el cual nos hizo acepto en el amado. Estaremos discutiendo este versículo porque es parte de la lectura en la cual estaremos hablando. Y vamos a enfatizar ciertos aspectos importantes dentro de esta lección. Vamos a ver que un alma agradecida y bendecida hace de la alabanza al Señor un estilo de vida en su andar en la vida de fe. Y vamos a ver tanto como el apóstol Pablo y como David lo demuestran. Hay una serie de objetivos también que vamos a indicar a través de este análisis. Vamos a entender lo que se llama la importancia de la alabanza en el desarrollo de la vida cristiana. Vamos a conocer lo que se llama el propósito primordial para lo cual fuimos nosotros creados y cómo vivir para la gloria de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo. Tomando esto en consideración, entramos entonces a la lectura de la carta a la iglesia de Efesios y vamos también a hacer lectura del poema de el rey David. Y dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahí pasamos entonces al Salmo Davídico 104. El versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El versículo 31 dice: sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. Y después dice: a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Bien, no podemos pasar por alto que por lo menos hay 4 aspectos en la lectura que acabamos de señalar. Tenemos que ver que fuimos aceptados en Cristo. Y lo vamos a ver en la lectura de la carta que se hizo a los de la iglesia de Éfeso. También tenemos que ver que fuimos enriquecidos en Cristo. Y esto lo vamos a ver en los versículos 7 y 10 de esta carta. También fuimos elegidos en Cristo y se encuentran en los versículos 11 y 14. Ahora, vamos también a encontrar que la gloria de Jehová es para siempre. Y ahí es donde entramos a el Salmo 104. Y tomando esto en consideración, tenemos que entonces tener en claro de qué es lo que implica el estudio y análisis con relación a estos dos importantes documentos, en el cual somos escogidos para alabanza de su gloria. Tenemos que ver que el apóstol Pablo llegó a Éfeso en su segundo viaje misionero junto a Aquila y Priscila, quienes dejó allí, y usted y yo lo podemos encontrar en Hechos el capítulo 18, versículos 18 al 21, y luego se dice que volvió el apóstol Pablo y vemos que condujo una profunda experiencia con Cristo a unos 12 discípulos y de Juan el Bautista, y predicó en la sinagoga durante 3 meses hasta que fue rechazado por los judíos. Ahora, tenemos que ver algo aquí, quiero aclarar algo. Tenemos que ver que cuando dice que volvió Pablo, como relata Hechos 19, que estuvo explicando esa experiencia que él explica, era algo que generó un acto de incertidumbre en la mentalidad de aquellos discípulos. Hay que entender de que ellos estaban escépticos debido a que él se había convertido en una amenaza en la vida de los cristianos, porque él perseguía a los creyentes. Ahora, tenemos que entender también esto. Trajo como consecuencia que él fuese rechazado por la comunidad judía, la misma que también en un momento dado lo reconocía como un gran hombre dentro de los grupos de los fariseos. Entonces, por eso es que había indicado anteriormente que separó entonces a los discípulos y siguió con ellos en un intenso ministerio de enseñanza y discipulado durante unos años. Entonces Dios intervino de una forma maravillosa con milagros extraordinarios. Y eso usted lo puede ver en el documento de Hechos, en el capítulo 19, versículo 11. Entonces, vamos a ver que en Éfeso el evangelio se extendió por toda la provincia de Asia. Es por eso que el apóstol trata temas profundos con el concepto del significado
escuche bien, en la cual tiene que ver con propósitos eternos de Dios, de reunirnos en Cristo en todas las cosas. Las bases de la salvación que competen en Cristo, la reconciliación, el trato que hay con los gentiles por medio de la muerte de Cristo, la revelación del plan de Dios con la iglesia, la unidad espiritual de todos los creyentes, la nueva vida en Cristo, las relaciones familiares y sociales de los cristianos y el conflicto espiritual para la cual nos ha dado armas eficaces de naturaleza espiritual. Entonces, la clave se halla en la expresión cuando dice creados para alabanza de su gloria. Entonces se puede ver que Pablo entiende que todo lo que necesitamos y todo lo que Dios quiere darnos se logra a través de una vida de adoración y alabanza al Creador. Entonces significa que cuando nos entregamos a Cristo dejamos atrás la vida de pecado y de egoísmo para encontrar en Cristo lo que verdaderamente nos hace falta. No solo la salvación, sino todo el significado de la vida. También haremos referencia en el Salmo 104, que es lo que se llama un llamado a la gloria de nuestro Dios. Y es imposible leer y analizar el Salmo sin ver el gozo triunfante del reconocimiento de haber sido creados para participar, escuche bien, de la sinfonía de la adoración. Es por eso que el Salmo inicia y concluye con el mismo llamado a la adoración que abre y cierra con el Salmo 103. Cuando dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces vamos a ver que dejemos que Dios nos hable a través de estos versículos sobre la razón por la cual fuimos creados y escogidos en Cristo. Ahora, usted va a notar que el apóstol Pablo inicia agradeciendo a Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, pues Él proviene todo bien para cada uno de nosotros. Y es importante pensar que todo lo que dice o todo lo que Dios tiene y es, se nos muestra en Cristo. Y antes de conocer a Cristo, todo nuestro bien era resultado del esfuerzo propio o de nuestra familia. Por abundante que fuera, no tiene comparación con el tesoro que Dios quiere darnos en Cristo. De convertirnos a Cristo, cortamos lo que se llama la raíz de toda relación con la pasada manera de vivir y somos lo que se llama injertados en el tronco eterno y glorioso de Dios en Cristo. Es por eso que a partir de ahí podemos contar con toda la bendición espiritual en Cristo. Ya no somos más pobres, no somos miserables, entonces nuestra suerte cambia completamente y la frase en los lugares celestiales en Cristo es evidente y constituye ser lo que se llama una referencia al hecho de que Cristo ascendió al trono de Dios 40 días después de su resurrección, estando exaltado por encima de todo otro poder y puede asegurarnos su gracia y su bendición. Por eso también podemos ver que como Pablo señala que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Y es una referencia al eterno propósito de Dios en Cristo, en el cual indica que Dios elaboró un plan de redención antes de que apareciera el pecado o el hombre. Las obras de Dios no son reacciones a la crisis que vivimos, son lo que se llaman elaboraciones
con mucha antelación en el corazón benévolo de nuestro Padre Celestial. El apóstol entonces define la meta de esa determinación divina para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No contento con salvarnos de la perdición y la desgracia, podemos ver que Dios procede a limpiarnos y mostrarnos nuestro maravilloso futuro y piensa seguir obrando en nosotros hasta que nos quedemos sin mancha delante de Él. Es por eso que nos reviste con su justicia y santidad, y también que podamos vivir vidas dignas en su presencia. Es por eso que no podemos desperdiciar la provisión excepcional del Señor, la posibilidad de vivir siempre en su presencia. Y esto es más que una promesa para nosotros después de la muerte. Es lo que debemos y podemos vivir en la actualidad. Y vemos como en el versículo 5 trae memoria la palabra el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En su gran amor, Dios no solo nos abraza, sino que nos adopta en su familia, por la sencilla razón de que estamos en Cristo. Esto entonces lo que hace es que revela que su voluntad es efectiva y sin otro interés. Dice que el puro afecto de su voluntad no es simplemente una expresión legal o dinámica. Dios nos amó y nos adoptó porque quiso hacerlo. No hay otra explicación adecuada. Todo esto es a fin de que Él sea glorificado para alabanza de su gloria, de su gracia. Es por eso que la palabra gloria se refiere al brillo de su persona, el fulgor que lo destaca. Pablo especifica que se trata de la gloria de su gracia. En otras palabras, su brillante favor por nosotros, sin mérito alguno. Cuando recordamos de donde el Señor nos levantó, cuando nos perdonó y luego de qué manera nos exaltó al privilegio de ser hijos amados, comenzamos a apreciar la grandeza de su gloria, de su gracia. ¿Cómo no alabar a Dios por la gloria de su gracia? Es por eso que también podemos ver cómo fuimos enriquecidos en Cristo y encontrar entonces, si no fuera por la redención a precio de sangre de Cristo, estaríamos aún con nuestros pecados, lejos de Dios, sin esperanza. De esa pobreza y miseria hemos sido redimidos. La palabra entonces redimir indica que fuimos comprados de nuevo, como cuando uno que perdió un artefacto de gran valor luego lo encuentra en la posesión de otro de quien lo redime, lo compra nuevamente. Así hizo Cristo con su muerte en el Calvario. Pagó el precio de nuestro rescate de las ataduras del pecado y la rebelión. Enfrentó y pagó en carne propia la sentencia de muerte que pasó sobre nosotros. Llevó sobre el pecado de todos nosotros, de modo que Dios no puede o nos puede justificar, mejor dicho, porque nuestra deuda ha sido saldada por Cristo nuestro Redentor. De esa manera Dios hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia. Nos mostró hasta qué punto nos amó, tal como afirma el apóstol Pablo en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por eso que el apóstol aclara
en el versículo 8 de nuestro texto, que las riquezas de su gracia sobreabundaron para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Y esto nos refiere a lo que indica la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 3, donde el mismo autor afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Aunque la segunda palabra difiere un poco en los dos textos, la idea es que la gracia de Dios proporciona, junto con la redención, toda la sabiduría, comprensión necesaria para vivir en Cristo de una manera que refleje el propósito, el amor, la justicia divina. Es por eso que el amor y la justicia de Dios, el concepto de la gracia de Dios que instruye y enseña con respeto a la conducta del cristiano, surge también en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y usted lo puede encontrar cuando Pablo entiende que nuestra conducta no debe responder a los impulsos o sentimientos pasajeros, sino a la instrucción implícita en la gracia divina. Y otra manera en que fuimos enriquecidos es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí la palabra misterio es algo que anteriormente fue revelado, no comprendido, pero que ahora está al descubierto, que es un término que Pablo aclara lo que en el Antiguo Testamento no se comprendió, que Dios había determinado a reunir en Cristo todas las cosas. Es por eso que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la palabra traducida dispensación, que es lo que se llama oikonomía, o significa más bien administración o literalmente ordenación de la casa, se refiere al plan divino para el cumplimiento o la plenitud del tiempo o el objetivo de Dios para el fin de la historia. Es por eso que lo primero que debemos entender de esta expresión es que Dios tiene un plan para el mundo. Dios dirige la historia. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento podemos ver que las Escrituras dan testimonio de esta, podríamos decir, convicción. Y el mundo, o mejor dicho, convicción, perdónenme. Y el mundo y la historia no se desarrollan al azar. El Dios soberano ha fijado lo que se llaman los tiempos y los límites de todo. Y por eso, además, ha determinado de que en la historia llegará un pleno cumplimiento. Los detalles de todo esto siguen siendo un misterio para cada uno de nosotros. Y lo que ya no es más misterio según lo que indica el apóstol Pablo, que es en Cristo, en la determinación de la forma en que se va a determinar la historia. Cuando lleguemos al fin veremos que Cristo es el que descifra la historia, reuniendo en su esperanza todo su significado. No tenemos aún un esquema de todo eso, pero sí sabemos que Cristo constituye ser lo que la palabra indica, el alfa y el omega, el primero y el último. Y es un sentido particular que es el quien ha dado el orden y significado de nuestra vida. También, nuestro Señor es un Dios de orden y propósito y actúa conforme al plan ya determinado, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y es por eso que esta disposición es demasiado clara en nuestro texto como para desconocer o despreciar su importancia. Y esta convicción tiene para poner fin al desorden de nuestra vida, como también a la tendencia de muchos de vivir sin orientación o propósito. La llegada de Cristo ha determinado un destino, o mejor dicho, un futuro
preciso y particular que tenemos que abrazar con diligencia y fe. Nuestra vida fue lo que digamos destinada en Cristo para la alabanza de su gloria. Y como esta frase aparece aproximadamente 3 veces en el texto, es evidente que Pablo la requiere enfatizar entonces cuando dice: las escrituras nos enseñan que Dios no solo es el principio y la fuente de todas las cosas, sino también el fin de todo. Nuestro destino de vivir para alabar en su gloria, de manera en que Dios pone orden a la vida, fijando un punto de orientación. Todo ha de ser para gloria de Dios. Debemos renunciar al egoísmo, materialismo, humanismo, fatalismo. Y es por eso que tengamos que entregarlo todo para seguir en fe y amor y vivir conforme al propósito soberano de Dios en este mundo. Por eso que el eje de la vida cristiana gira en 2 puntos: la palabra de verdad y el Espíritu Santo, ambos unidos y afirmados por la fe. Pablo afirma en estos versículos esas verdades, esas realidades, habiendo oído lo que se llama la palabra de verdad y habiendo creído en el Evangelio. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, andar con Cristo en más que obediencia a la verdad, una vez dada a los santos. Entonces es una relación dinámica, vivencial con Dios por medio del Espíritu Santo. Es la presencia del Espíritu el que vivifica la verdad y la fe del cristiano, liberándolo de una existencia rutinaria y sin sabor. Entonces, la experiencia religiosa que carece de operación vivificante y poderosa del Espíritu Santo puede tornarse lo que llamamos nosotros pedante. Entonces tenemos que darnos cuenta que a la vez de tornarse pedante se pone legalista y hasta repugnante. Y es por eso que el texto señala que el Espíritu Santo, como las arras de nuestra herencia, estará con nosotros hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, hasta que el Señor acabe su propósito en nosotros. La presencia y la guía del Espíritu Santo acompañar en todo lugar, en todo momento, a fin de revelar a Cristo a nosotros, y recordaremos su palabra y su gracia maravillosa. Por eso que podemos ver entonces ahora cómo el salmista, o en particular David, a quien se le atribuye la autoría del salmo, inicia con palabras a modo de podríamos señalar una autoexhortación que implica la actitud de asumir por toda la creación ante Dios, cuando dice: bendice alma mía Jehová. Como dice el Salmo 89:5, celebran los cielos tus maravillas, tu verdad también en la congregación de los santos. Al observar la estructura del Salmo, podemos identificar esta misma oración inicial en la clausura de este. El motivo lírico de la alabanza al Creador y el hecho de su creación se encuentra de forma magistral, insertada en 3 palabras: bendice alma mía a Jehová, enfatizando la misma el sentido de gratitud a Dios por parte del autor, sin subestimar que es la misma actitud que asume todo lo creado por él. Y esta expresión es una exhortación, una invitación a la alabanza. Es por eso que en estos versículos el salmista se recrea en la oportunidad y en la profunda oración a la alabanza, a la creación y a la conservación del universo. Se resalta la idea de la corrección del mal entre los hombres porque ha empañado la perfección de la obra. Por otra parte, el propio Señor se regocija de lo creado. Es por eso que en el versículo 32 expresa
que cuando Él mira la tierra, ella tiembla, y cuando toca las montañas, ella humean. Y estos acontecimientos muestran su poder, su magnificencia, y podemos ver que a su vez se convierten en motivo de regocijo, canto del salmista, que proclaman lo que se llaman gritos. Por eso es que dice: a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Versículo 33. Su meditación será dulce, agradable, que deleite su propia alma al dirigir sus pensamientos a Dios, pero sobre todas las cosas busca que en esa meditación pueda ser del grado de su Señor como olor fragante. El canto cierra con el uso del término aleluya, lo que significa bendice a Dios, a modo también de exhortación. ¿Saben? El apóstol Pablo desplegó como una pantalla gigante la dimensión cósmica de nuestra salvación y la relación con Dios en Cristo, y abarca todo el panorama de la vida cristiana, desde el perdón de los pecados hasta la redención de la posesión adquirida, y el tiempo final cuando Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Vez tras vez reitera que todo el propósito de Dios está en Cristo. Hemos sido escogidos y creados para su alabanza de su gloria. Tenemos redención por su sangre, y mucho es nuestra salvación, y nuestro futuro está en Cristo. Y 3 veces puede ver que se reitera que todo es para alabanza de su gloria. Esto indica que debemos orientar la vida hasta que todo se ordene según el propósito de Dios en Cristo. Una idea que aparece con frecuencia es que nuestro Señor y Salvador es un Dios de propósito. Hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos escogidos conforme a ese propósito soberano. Dios no se desviará de su plan predeterminado. Seguirá adelante hasta culminar su obra. Y finalmente dimos una mirada al Salmo 104, donde pudimos escudriñar la exaltación de la adoración a través de toda la creación, que une para exaltar y magnificar al Dios creador. Y es aquí donde el hombre escogido para la alabanza de su gloria hace uso del privilegio para el cual fue creado: adorar y alabar a Dios Todopoderoso, que es un ejercicio de clausura que invite a todo a reflexionar sobre algún aspecto de su vida que no está ordenada según la voluntad de Dios. Es por eso que animémonos a hacer de la adoración un estilo de vida. Oremos por todos para que conozcamos el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Pedimos que este análisis bíblico sea de ayuda y a la misma vez de reflexión para nuestras vidas. Bendiciones.